Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta conferencia que de alguna manera se ha convertido como en la conferencia inaugural de la Semana Cívica que anualmente nosotros organizamos en lo que hoy se conoce como el Campus Tecnológico de San José del Instituto Tecnológico de Costa Rica, coordinada por la Unidad de Cultura como una actividad que pretende de alguna manera colocar eventos formativos y en mucho de pensamiento crítico sobre la independencia. Este año nos eh, convoca una fecha mucho más, eh, digamos, importante, podríamos decir, pues estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia de, de lo que se conoció como el Imperio Español. Y entonces, para esta tarde hemos invitado al doctor Vladimir de la Cruz de Lemos, a quien agradecemos su generosa presencia y que va a estar a cargo de la conferencia de esta tarde. Don Vladimir es un político, es historiador de profesión, ha sido profesor universitario tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional, en donde también ocupó varios cargos académicos y administrativos en su paso por estas dos universidades. Ex embajador de Costa Rica en la República de Venezuela, y tiene una profusa obra bibliográfica investigativa cuya extensión no nos permite mencionarla en este momento, pero yo solo quiero rescatar uno de esos textos que para mí fue fundamental en mi formación como estudiante, que es el clásico ya de las luchas sociales en Costa Rica. Un texto que nosotros degustamos en nuestras épocas estudiantiles porque nos permitió conocer una tradición de luchas sociales en un país que hasta ese momento aparecía como un país sin dramas sociales del tipo que allí se estudiaron. El motivo de esta charla es porque ha habido una gran discusión a nivel académico, ciertamente, como bien lo señala don Vladimir, sobre las fechas de la firma del Acta de Independencia de nuestro país. Por un lado, celebramos el 15 de septiembre como la fundación o el acta fundacional de la independencia del dominio español, pero por otro lado también se conmemora, por lo menos por la municipalidad de Cartago, el 29 de octubre de 1821 como el día en que se firma el acta de independencia de Costa Rica ante el dominio español. Entonces, ante esas dos fechas que tenemos y ante la discusión que se suscita alrededor, le hemos pedido a don Vladimir que nos converse esta tarde sobre esa dicotomía, digamos, histórica, por decirlo de una manera. De tal manera que la charla de hoy la ha denominado el propio don Vladimir el 15 de septiembre y el 29 de octubre de 1821. ¿Repicaron o doblaron las campanas? Que me parece un título bastante sugestivo y bastante metafórico. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a don Vladimir. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros, don Vladimir. Muchas gracias, Adriano. Perdón, disculpe, don Vladimir. Se me olvidó un detalle administrativo de la conferencia. Para quienes deseen hacer consultas y preguntas, les vamos a rogar que las puedan hacer al final de la exposición de don Vladimir, ya sea utilizando el chat, ya sea levantando la mano y realizando la consulta oralmente. Vamos a tratar de hacer un conjunto de preguntas de tal manera que don Vladimir pueda responder todas de una manera ordenada. Así que les ruego que esperemos al final de la exposición para que se planteen las preguntas tanto por el chat de manera escrita o levantando la mano de manera oral. Muchas gracias. Ahora sí, don Vladimir, disculpe. Mucho gusto, muchas gracias a ustedes, a usted, Adriano, la gentileza de haberme invitado a esta actividad inaugural, como usted la llamó.
y para conversar sobre un tema que nos interesa a todos de alguna manera y porque inevitablemente nos está abrazando en el sentido de que por todos lados se va a empezar a hablar en los próximos 8 días más sobre el 15 de septiembre y en los días siguientes sobre el 29 de octubre. Porque si esa es una fecha que casi no se celebra, en Costa Rica este año sí se va a celebrar, sobre todo porque la municipalidad de Cartago ha tomado la decisión de tomarla en sus manos y grupos de historiadores de Cartago, la de los Pardos y otros grupos, pues le han dado el repique de campanas necesario e importante para llamar la atención de esa fecha tan memorable, tanto el 15 de septiembre como el 29 de octubre de 1821, con la cual festejamos, por un lado, la independencia de Guatemala el 15 de septiembre y por otro lado, la independencia de Costa Rica el 29 de octubre. En ambos documentos, el primer artículo dice que se independiza Guatemala de manera absoluta de España y en el caso de Costa Rica, 29 de octubre, el primer artículo también de esa acta dice que nos independizamos de manera absoluta de España. De manera que lo que estamos celebrando entonces es la independencia de España. Yo creo que esta es la médula, la esencia de esta celebración. Claro que vinculado a eso hay otros detalles. Si nos anexamos a México, si no nos anexamos, si esa anexión cuestiona lo anterior o no. De eso es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Primero, entendamos que el continente americano en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, ya empezaba a agitarse en contra de la dominación española. Desde 1798, la insurrección de Gual España en Venezuela, de ahí salió el Simón Rodríguez para el gran maestro del libertador Simón Rodríguez para España. Después le siguió Bolívar a España, donde pasó un tiempo con él, conociendo España y viviendo un poco lo que se estaba desenvolviendo en España al calor de la Revolución Francesa y su impacto en aquella época, por un lado. Por otro lado, otros los líderes de la independencia de Venezuela, Francisco Miranda, había participado en la lucha independentista de los Estados Unidos, anticolonial de los Estados Unidos y en la propia Revolución Francesa, siendo el único latinoamericano que está reconocido en esa Revolución Francesa, en el Arco de Triunfo, donde ahí en París está el nombre de Francisco Miranda en una esquinita de aquel monumento. Bueno, esto para señalar eso, en 1804 se había producido la independencia de Haití, una independencia de una población negra. Eso impactó muchísimo el Caribe, produjo no un proceso independentista en el Caribe, porque incluso Cuba se independiza hasta finales del siglo XIX, sino más bien un proceso de liberación, digámoslo así, de trabas y de prohibiciones que tenía la población negra en el Caribe, sin que en algún momento se hubiera tampoco abolido la esclavitud de manera total, excepto obviamente en Haití. En el proceso de la independencia de América, incluso hubo esclavos participando en ese proceso sin que hubiera condiciones para ellos. Como hubo, digamos, beneficios para los esclavos que en la lucha por la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos se les dieron, es decir, que los negros que participaran en el proceso de la independencia podían obtener su libertad y hasta tierras. Y así se dijo, eso lo he escrito yo en 2 artículos en el último año, digamos, o este año, quizás fue este, donde escribí 2 artículos relacionados con el papel de los negros en Estados Unidos. Pero aquí, ahora vamos otra vez aquí. Estamos iniciando el siglo XIX, 1808, en Guatemala, un costarricense, cartaginés, Pablo Alvarado Bonilla, que empezaba a estudiar medicina, que había sido educador aquí en 1804, de pronto se hace sentir escribiendo
unas notas contra la monarquía por la independencia, que podríamos considerar nuestro primer grito de independencia. Y no solo eso, sino que en el caso de Pablo fue capturado, echó preso y él mismo se definió en aquel momento como el primer preso que caía en la lucha por la independencia de la región. 2 años después en México se produce por el padre Hidalgo y Morelos el grito de Dolores, como se le llama al grito de independencia en México, y ambos sacerdotes fueron fusilados poquito tiempo después por esa lucha que iniciaron en ese momento. De manera que en el caso nuestro, habría que decir que Pablo Alvarado fue anterior no solo al grito de Dolores, sino que efectivamente fue el primer grito de independencia en toda la región. Óscar Aguilar, que acaba de publicar un libro sobre don Pablo Alvarado, señala que fue el primer grito de independencia en todo el continente. Yo ahí me reservo, porque ya habían luchas, digamos, independentistas en otras partes del continente. Nosotros pertenecíamos al Virreinato de México. El Virreinato de México tenía una extensión gigantesca. Era el virreinato más grande de la administración colonial española, desde Costa Rica hasta México, y de México seguía hacia el norte por casi todos los Estados Unidos, por casi todo lo que hoy son los estados de los Estados Unidos. Se penetraba incluso una parte del territorio de Canadá y se proyectaba más al norte, fuera de Canadá un poco. Y por el Pacífico se proyectaba hasta las Filipinas y hasta la isla de Taiwán, la actual Taiwán, lo que los españoles llamaron Formosa, que quería decir en el lenguaje castizo antiguo hermosa. Eso hacía que ese fuera el virreinato más gigantesco. Y eso provocó en alguna ocasión que un rey español dijera que en sus territorios nunca se ponía el sol, y probablemente así era, es cierto, por esa extensión. Bueno, ¿a qué obedecieron los virreinatos? A una necesidad política de administración y de dominio. Cuando Colón y los primeros navegantes llegaron al continente, no tuvieron dimensión de la grandeza territorial. Cuando empezaron ya a recorrerlo y a darse cuenta de lo grande que era, fue cuando, y a penetrarlo, ya primero pasar el istmo de Panamá y después bajar hacia Sudamérica y empezar a subir por el Pacífico, que es cuando llegan a Costa Rica en 1519. Ya Colón había llegado en 1502 a la zona de Limón, ahí a la islita Lobita, que la llamaban Kiribri, los indígenas, que él la llamó la huerta, además, porque debe haber sido como una huertita para él. En ese sentido, empieza a producirse la penetración de los territorios, la guerra de conquista y dominio, y empiezan entonces los españoles a tener una dimensionalidad del territorio y con ello empiezan a fragmentarlo. Primero en 2 grandes virreinatos, que uno era el de Nueva España o México, al cual pertenecimos nosotros y cuyo límite llegaba hasta aquí, hasta Costa Rica. En una época, por un desarrollo cartográfico de límites que hizo España, se proyectó hacia Veraguas, hacia la zona de Panamá, pero después lo limitaron ahí, hasta Costa Rica, que incluía, digamos, la parte de Bocas del Toro, que después los colombianos nos la quitaron en el siglo XIX, esa parte. Y después en Sudamérica desarrollaron el virreinato de Nueva Granada, que era el de Colombia. Después, bajando el territorio, hicieron el virreinato del Perú y más abajo el virreinato del Río de la Plata para Argentina, Uruguay, esa zona. Y así se constituyeron los 4 virreinatos, a cargo de ellos virreyes, como decir los vicepresidentes, virreyes. Y al interior de cada virreinato, en la medida en que iban penetrándolo y conociéndolo, empezaron también a fragmentarlo y a dividirlo. Y entonces crearon las capitanías generales, la Capitanía General de Guatemala, la Capitanía General de La Habana, la Capitanía General de Puerto Rico, la de Caracas, en fin. Y esto era para ejercer más dominio territorial. A cargo de esos territorios ponían también funcionarios, capitanes generales, gobernadores y otros funcionarios que ponían con funciones político-militares
Y esos territorios, esas capitanías, al mismo tiempo que las iban penetrando, ¿ah?, y las iban ejerciendo dominio sobre ellas, igual las iban fragmentando en provincias, en partidos, como llegó a ser el partido de Nicoya después, intendencias, audiencias, alcaldías, alcaldías mayores, alcaldías menores, gobernaciones. A cargo de todo eso pusieron siempre funcionarios políticos, algunos y la mayoría con cargos militares, para ejercer control territorial y control de la población. Eso fue un proceso que heredamos a la época republicana. Por supuesto que en los días inmediatos de la independencia no de esa forma tan violenta como lo hizo España, pero nosotros salimos con un territorio completo, todo el territorio de Costa Rica, porque los límites los había puesto España, hacia 1835, antes del 35, ya teníamos el país dividido en dos territorios, el departamento oriental de Ochomogua hacia el oeste y de Ochomogua hacia el este, y cuando se anexó Guanacaste, en 1835 desarrollamos los llamados departamentos, Departamento Occidental, Oriental y el Departamento de Guanacaste. Luego, 1848, creamos las provincias, 5 en ese momento: San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y 2 comarcas, Punta Arenas, que se convierte en provincia en la segunda mitad del siglo XIX, y Limón, que se convierte en provincia allá por el año 1902. Y al interior, ahora sí, de las provincias empieza a dividirse eso en cantones, igual. Entonces, el cantón de Paraíso, ahí donde está, casi donde está el tecnológico, ¿verdad? Ese cantón era tan grande que llegaba hasta el Caribe en ese momento. Bueno, después empiezan a dividir los cantones para crear otros cantones. Y al final los cantones empiezan a dividirlos en distritos. Y hoy tenemos 485, 86 distritos, tenemos 7 provincias y 82 cantones que quieren hacer 83 ahora. De manera que eso, y cada cantón está con un cuerpo municipal que tiene la jefatura de ese cantón política. Antes, hasta 1998, existió el gobernador provincial, que era como un jefe político de toda la provincia, como un pequeño presidente sin poderes, digámoslo así. Y eso lo eliminaron en época de José María Figueres. Sí, creo que hasta ahí llegó. Y los distritos, que también tienen consejos de distrito, que son órganos de poder popular que se eligen en la próxima elección. En la próxima elección, en capacidad de elegir funcionarios, van a haber cerca de 35,000 o 36,000 candidatos a todos esos puestos. Estamos hablando de un poder de representación enorme, ¿verdad? Entonces, y eso que es el mismo esquema que proyecta la dominación española sobre el periodo republicano posteriormente, para ir desarrollando los mismos controles de territorios y de población, ¿verdad? Eso para decir que ese esquema se hereda al periodo nuestro. Por supuesto que hoy nosotros no lo vemos ni lo comprendemos de esa forma de dominación de personas y territorios, pero esa es la esencia del control y de la división administrativa. Bueno, allá, pues vámonos de nuevo al periodo ese inicial. Entonces nosotros quedamos inmersos dentro de lo que se llamó la Capitanía General de Guatemala. También lo llamaron el Reino de Guatemala. Oficialmente se le llamaba el reino, pero nunca tuvo un rey a cargo, que es la curiosidad más extraña de esa dominación española, que crearon un reino sin rey, ¿verdad? Porque uno podría pensar, bueno, era el virrey, sí, pero el virrey era de todo, desde México hasta aquí. Pero cuando crearon el reino en Guatemala, ¿por qué no pusieron un rey o un reyesuelo, alguna cosa rara ahí de esas? No, siempre quedó a cargo de un gobernador o de un capitán general o de un militar, en fin. Y dentro de eso se crearon entonces las estructuras provinciales nuestras o territoriales nuestras, a cargo de las cuales se puso siempre también un gobernador. En el caso nuestro, los gobernadores casi todos fueron de carácter militar. Algunos civiles, sí, pero generalmente tenían también funciones militares porque era parte de su tarea, ejercer control territorial y ejercer control de la población.
Los españoles que llegaron al continente se terminaron mezclando primero con las indígenas, ¿verdad? Crearon mestizos. El desarrollo mismo de la conquista de la colonia fue violentísimo desde el punto de vista de la guerra de dominación, de las guerras de resistencia que opusieron los indígenas, de las enfermedades y pestes que los españoles impusieron, nos trajeron, y todo el mundo se contagiaba porque no teníamos los elementos inmunológicos del caso. Hubo un despoblamiento brutal, las violaciones a que fueron sometidas las mujeres, no exagero. Samuel Stone, quien hizo estudios de los conquistadores, llegó a afirmar, si no recuerdo mal el dato, espero no equivocarme, pero llegó a afirmar que solo Juan Vázquez de Coronado había tenido 164 hijos en Costa Rica. Pero no estuvo 164 años, pero sí tuvo por lo menos, si no 164 mujeres, por lo menos la mitad de esos 164, 81, 82, porque solo estuvo 2 años en Costa Rica. Entonces significaba que él veía una india bonita y jálela, la violaba, la embarazaba, ¿ah? La dejaba por ahí, tal vez alguna se enamoró de él y vivió con él, eso es cierto, ahí lo han dicho, eso es válido, pero había un proceso de violación. Y cuando ese proceso de violación es coordinado, cuando es impuesto, cuando se produce de una forma brutal, en parte hasta para neutralizar la resistencia a las mujeres, convirtiéndolas a la fuerza en madres del violador, de un niño que resulta del violador, impidiéndoles mayor resistencia, las mujeres también reaccionaron contra eso, probablemente impidiendo sus embarazos, interrumpiéndolos de alguna manera, y eso empieza a producir una catástrofe demográfica. Y además porque empezaron a sacar indios de Costa Rica para llevárselos a Sudamérica a trabajar. Se calcula que la población indígena del continente era de 90, 110 millones de habitantes cuando llegaron los españoles. La de Centroamérica, datos de Mario Flores Macario, un historiador salvadoreño que vivió con nosotros y trabajó en la Universidad de Costa Rica, entre 5 y 7 millones. Los datos que usamos para Costa Rica, los de Eugenia Ibarra, una antropóloga, son de 500,000 de habitantes al momento de la llegada de los españoles, y recientes, digamos, análisis o proyecciones o reflexiones que hacen arquitectos analizando las bases que se encuentran de organización urbana indígena, calculan que pudo haber habido hasta 1 millón de habitantes. Entonces, 500,000 o 1 millón de habitantes en 1500 era un montón de población. ¿Por qué? Porque esa catástrofe produjo un vacío poblacional que obligó a traer primero negros como esclavos a trabajar en Matina, en las plantaciones de cacao, y no se pudo recuperar la población. 1800 teníamos 30,000 habitantes y se calcula que alrededor de un 15, un 20% indígenas. Eso era la situación de Costa Rica en vísperas de la independencia. 1812, cuando se convoca la elección de las Cortes de Cádiz, tampoco teníamos la población necesaria para elegir un diputado. Tuvimos que unir las poblaciones de Partido de Nicoya, Nicaragua y nosotros para sacar los diputados que se eligieron, donde salió electo Florencio del Castillo, sacerdote brillante, también otro sacerdote que era tío de José María Castro Madrid y que fue uno de los firmantes del Acta de Independencia, Juan de los Santos Madrid, brillante. Y así salió Florencio, delegado y diputado a las Cortes de Cádiz en 1812. Y para 1821 se calcula que la población del país andaba en los 50,000 habitantes, muchos 60,000. Y igual el porcentaje de indígenas no había variado, 15, 20% lo más. De manera que esa es nuestra población. En ese contexto es que vamos a empezar a vivir esos últimos años de la colonia y con esa composición social. La composición social de la colonia fue primero de blancos dominantes, entre ellos los peninsulares, los que nacían en España, por eso recibían el nombre de peninsulares, y los criollos que debían ser hijos de madre y padre españoles nacidos en Costa Rica o aquí en América.
y era el grupo dominante. Sobre ese grupo o debajo de ese grupo dominante estaban los indígenas, estaban los mestizos, que eran los mezclados de ellos, los negros que se introdujeron en 1650 como esclavos a trabajar en Matina hasta 1780. La mezcla de negros y blancos quedaba mulatos, la mezcla de negro e indio quedaba sambo, las mezclas entre ellos quedaban pardos, como la Puebla de los Pardos, que era un pueblito alejado de Cartago, como decir la zona de Tugurios, donde estaban los pardos, que es donde apareció supuestamente la imagen de la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? En 1635. Bueno, eso era parte de ese poblamiento, pero esa estructura hacia abajo de castas o de grupos era casi de 17, 18 grupos en todo el continente que tuvieron distintos nombres, alcatraces, cuarterones, tercerones, etcétera, porque eso sufrió una división social muy amplia, de manera que la sociedad colonial tenía esos dos estamentos, blancos y no blancos. Los blancos en ejercicio del poder y en ejercicio de los dueños eran los dueños también de las tierras, no de todas. Todas las tierras le pertenecían al rey, tierras realengas o reales. Y las tierras que el rey iba otorgando en título de propiedad personal, que iba dándola poco a poco a españoles. Algunas comunidades indígenas les dieron tierras, algunas comunidades eclesiásticas les dieron tierras. En el caso de esos también les daban hombres indígenas para que trabajaran a ellos. Las encomiendas las entregaban también con indígenas para el trabajo. Bueno, esas eran formas de propiedad que llegaron hasta el momento de la independencia. Cuando se produce la independencia y se rompe con España, todas las tierritas del rey pasaron a ser tierras del Estado costarricense. Todas las tierras que se habían entregado en títulos de propiedad se respetaron. Seguían siendo esos titulares de propiedad. Pero las tierras en manos ahora del Estado servían a partir de 1821 para impulsar procesos de colonización que fueron extraordinariamente acelerados. Tierras para cultivar café. Todo el Valle Central, desde 1821 hasta 1880 hacia San Ramón, y después la tendencia más importante hacia Turrialba hasta 1930, que fueron entregándose por tierras. Tierra que tenía un uso social, que es muy interesante porque se entregaban tierras para colonizar por plazos de 5 años. Si a los 5 años no se estaba sembrando, se las quitaban y se volvía a redistribuir esa tierra. A esos que les quitaban las tierras les daban oportunidades nuevamente, pero en otros lados. ¿Por qué 5 años? Porque era el tiempo de producción de una mata de café de aquella época. Y quizás es el tiempo natural de la producción de la mata. Hoy hay nuevas técnicas de producción y se sacan cosechas a los 3 años, ¿verdad? Y buenas cosechas y con una buena colocación en el mercado internacional, pero naturalmente era de 5 años. Y eso explica el proceso de colonización, que tierras de colonización hubo hasta 1948. En la década de 1940-48 es el Partido Comunista, ya fundado en 1931, el que está impulsando procesos de colonización aquí en el Valle Central para ir a Sarapiquí y esas zonas, porque era el que dirigía desde el año 31 de manera principal, casi única, a todo el movimiento sindical del país y las luchas agrarias que empezaron a darse a partir de ese momento, con organización de campesinos, de cooperativas, de pequeños productores, y entonces impulsan eso. Bueno, eso para señalar esa proyección. Entonces tenemos esa particularidad. La zona nuestra de Costa Rica en ese contexto era una zona pobre comparada con el resto de la región. Éramos la parte más alejada de todo Guatemala y del virreinato. Los caminos eran dificilísimos, eran trillos, para decirlo así, vereditas de barro, de tierra, y cuando llovía eran barriales que no se podía caminar por ellos. No iban carretas, no habían carretones, todavía no se habían desarrollado hasta después de la independencia. Entonces, ahí hay un proceso de que había que ir a pie o a caballo. Por eso la noticia de la independencia de Guatemala del 15 de septiembre llega hasta el 13 de octubre a Costa Rica. 28 días duró en llegar, porque tampoco venía de noche, venía de día. La idea es a los farolitos y la TEA y esas cosas
nada tiene que ver con la llegada de la noticia de la independencia. Eso es simbólico. Simbólico porque la tea significa la luz frente a la oscuridad. La liberación, la libertad o la independencia frente a la opresión. Y quizás ese es el símbolo que le queremos dar, pero no porque hubiera venido de noche la noticia de la independencia, llegó en el día, porque era la única manera de moverse en estas tierras, porque estaba llena de animales, habían ocelotes y habían un montón de manigordos y un montón de animales en los cuales producían un enorme peligro para andar de noche por potreros y por caminos y veredas y trillos y montañas. No había carretones ni carretas, había que ir a caballo o a pie. Así fue. Bueno, eso para entender un poco esa situación. Los grupos económicos de Cartago estaban asociados a los productores primero de cacao, de 1650 a 1780, como una base esclava muy importante. Esclavos que se llegaron a vivir incluso en Cartago, porque como eran dueños de las plantaciones de Matina, pero vivían en Cartago, también trajeron esclavitud a Cartago. Hay detalles incluso de las casas de los cartagineses que tenían esclavos en esa época antes de la independencia. Bueno, entonces tenemos ese grupo social, tabacaleros, cacaoteros. El monopolio del cacao nos lo dieron a nosotros para la producción regional durante ese periodo. Bueno, y de ahí se mandaba para su exportación a Portobelo, a Panamá. Nos quitaron el monopolio, nos dieron el monopolio del tabaco por 12 años hasta 1792, y la actividad monopólica del tabaco, aun cuando nos la quitan, se desarrolla con una fuerza extraordinaria y con una capacidad económica también muy grande, porque eran algunos exproductores de cacao o productores de cacao que invertían también en tabaco y se hicieron poderosos, y es el grupo social dominante al momento de la independencia. Los cacaoteros por ahí, a finales de la colonia llegaron aquí gente que interesó en explotar las minas de los Montes de los Aguacates, pero eran de origen extranjero, portugueses, ingleses, franceses, alemanes, y empezaron a explotar ahí entre 1819 y 1844. Se produjo la explotación de esas minas, que produjo también una capacidad económica que después permitió que esos mineros ya radicados en Costa Rica se casaran entonces con los productores de café y con los productores de tabaco, con las hijas y los hijos, uniendo capitales porque habían fracasado también las actividades mineras. Refuerzan eso en la década de 1840 y surgen grupos más poderosos económicamente en ese momento. Entonces ahí tenemos esa evolución. El resto de la gente seguía marginada, mulatos, mestizos y todos esos grupos seguían marginados, digamos, en el proceso colonial. Gobernadores últimos, a principios del siglo XIX, se les ha considerado siempre buenas personas, gente que trataba bien a la gente. Aquí oficiales y funcionarios de gobierno que no eran tan despóticos ni autoritarios, los que impulsaron la producción del café, etcétera. Pero el último gobernador, Juan Manuel de Cañas, que llegó allá por 1810 como militar y era militar, y que llegó a ser ya gobernador de Costa Rica en esos días finales de la independencia, de la lucha por la independencia, porque el gobernador había muerto, entonces él ocupó el puesto y le tocó desempeñarse como el último gobernador. Ese sí era un déspota, un autoritario, alguien que no era bienvenido en el país ni bien querido. Se le consideraba un déspota de procederes arbitrarios, un dictador en la práctica. Cuando se produce la independencia, los primeros documentos relacionados con Juan Manuel de Cañas son de opresivo, déspota, autoritario, etcétera, con lo cual se demuestra también el carácter de dominación que tenía España en la región, aún en una región como esta, de gente sencilla y buena, ¿verdad? Entonces tenemos ese proceso ahí. La Iglesia Católica era dominante en América y en Costa Rica, por supuesto. Nosotros dependíamos de la Iglesia de León de Nicaragua. Era el arzobispo, el obispo de León, el que visitaba de vez en cuando Costa Rica, ¿verdad? Finales del siglo XVIII, en el siglo XIX. No teníamos una iglesia propia. De vez en cuando venían sacerdotes importantes aquí en ese sentido.
oficiar misa y a conocer un poco el territorio religioso. Habían otros curas que ya estaban llegando a Costa Rica, permaneciendo aquí, jugando un papel muy importante, como lo hicieron muchos sacerdotes en el proceso de la independencia de Costa Rica. Bueno, ahí tenemos esa escena. Entonces vámonos ahora para 1808 otra vez. Entonces tenemos en Guatemala a Pablo Alvarado y se inicia un proceso que ya marca el cisma de la independencia en la región. Entre 1811 y 1821 se produjeron movimientos antiespañolistas en la región. En toda Costa Rica hubo movimientos contra los estancos y los estanquillos, que eran instituciones que en esa época servían para cobrar impuestos, desarrollar cierto tipo de políticas administrativas, tributarias, de producción, etcétera, pero no eran muy conformes con la gente que estaba aquí, y aquí hubo protestas contra eso que calzan dentro de ese movimiento antiespañolista que está dándose igual en Centroamérica con relación a lo que en esos países de Centroamérica también se producía, incluso con luchas más agudas, algunas de ellas hasta de sublevaciones, rebeliones y de características militares. Nosotros no desarrollamos un ejército aquí en Costa Rica, ni colonial ni anticolonial. Por eso es que la lucha nuestra no fue una lucha militar por la independencia, porque generalmente cuando se desarrollaron los ejércitos independentistas en Sudamérica y en México, fueron necesarios porque había que derrotar ejércitos colonialistas, ejércitos virreinales, ejércitos de la monarquía. Entonces, para igualar la lucha había que desarrollar ejércitos, y se desarrollaron los ejércitos, por supuesto que sí. En Costa Rica no, la autoridad colonial era débil. En la lucha que ya empezaba a visualizarse, empezaron a movilizar las tropas coloniales, las milicias que habían hacia el virreinato y a las zonas altas, y entonces nosotros quedamos vacíos, para decirlo literalmente, de esa fuerza policial. El gobernador tenía unas cuantas armas y unas cuantas milicias que no pudieron oponerse al proceso de la declaración de independencia ni lo obstaculizaron, al punto de que cuando se reunieron en Cartago los delegados de los pueblos que ahí se reunieron para tomar la decisión de la independencia, la noche del 28 de octubre, José Santos Lombardo desarmó a la autoridad colonial, le quitó las armas, con doble propósito: una, para que el gobernador no las fuera a usar al día siguiente contra la declaración de la independencia, lo que no sucedió, y otra, para defender también la declaración de independencia si había que defenderla con las armas. Y eso fue importante, y fue el único movimiento armado importante que se produjo ahí en ese momento, como para desarmar a la autoridad y tomar una decisión de un modo relativamente pacífico, porque el acto de la declaración de independencia, bien podríamos decir que es un acto violento en sí mismo, es la ruptura con España. Más violento que eso no puede ser, aunque no haya habido un solo tiro de por medio. Bueno, entonces tenemos esa situación ahí marcada. Pero 1808 también produce en España la proyección del Napoleón republicano, de la Revolución Francesa, ya convertido en emperador, llevando en punta de lanza por toda Europa, y quiere llegar hasta Rusia y casi llega hasta Moscú. Llegó hasta Borodino, un pueblito 40 kilómetros de Moscú. Ahí lo derrotaron y lo echaron para atrás. Y en esa proyección él pasa por España con el pretexto de ir a Portugal, y se quedó en España también desde 1808 a 1814. Y esa ocupación francesa de España produce un impacto también en las colonias. Lo primero que habría que señalar es que la ocupación francesa de España no produjo una dominación francesa de las colonias americanas, hispanoamericanas, por parte de Francia. No pudo. Napoleón ni siquiera pudo trasladar tropas aquí, ni ejércitos, para desarrollar militarmente la dominación de las colonias. No estaba en su mira en ese momento, estaba en avanzar sobre Europa. Si hubiera dominado totalmente Europa, probablemente después sí hubiera llegado a América, pero en ese momento no llega. Pero la ocupación en España, ¿qué es lo que va a producir? Cuando entra una tropa invasora, una reacción
contra esa tropa invasora y sobre todo una tropa que quita al rey, lo destituye, lo apresa y sobre esa destitución impone también la autoridad de su sobrino hasta la llegada de Napoleón III a Francia en 1848, que todavía está gobernando en 1852 y 54, por ahí en Francia. La proyección es inmensa. Y eso provoca también las revoluciones liberales en 1820, en 1830, en 1848. De ahí salen aquellos románticos como Byron, Lord Byron y todos esos en las revoluciones del 20 que también combaten y perecen combatiendo. Bueno, aquí tenemos el impacto de la Revolución Francesa. Pues bien, España ocupada y empieza a producirse un movimiento contra la ocupación francesa, que tiene la dimensión de organizar juntas, así se llamó, alrededor de las cuales se dirigía la lucha contra los franceses. Y esas juntas incluso se movilizan en España y se concentran finalmente en Cádiz y en otros lugares donde reaccionan también contra lo que hacía Napoleón. Si Napoleón establece la Constitución de Bayona de 1808, los españoles convocan a una constituyente para dar una respuesta española frente a la ocupación, que fueron las Cortes de Cádiz, a las cuales invitaron ahí a que los americanos participáramos de ese proceso eligiendo representantes, y ahí fue nuestro doctor Florencio del Castillo. Bueno, entonces tenemos un encuentro ahí de una constitución francesa en España y una constitución española surgida de las Cortes, pero al mismo tiempo la Iglesia Católica de España, que era la que dominaba la religiosidad del continente, empieza también a protestar contra la ocupación francesa e instruye a los sacerdotes para que colaboren en las movilizaciones antifranceses, por la independencia de España, por la libertad de España, por la soberanía de España, por la expulsión de los franceses de España. ¿Y acaso no eran las mismas consignas para América? La independencia de América, la libertad de América, la expulsión de los españoles. En paralelo, lo que está sucediendo en España se está desarrollando en América. Por supuesto que en América en iguales condiciones que en España, porque en España hubo gente a favor de Napoleón, aquí había gente a favor de la monarquía y gente en contra de la monarquía, y empiezan a desarrollarse y curas a favor y curas en contra. Por eso es que vamos a tener sacerdotes importantes, primero porque eran cultos, eran los que tenían la capacidad, estaban en el conocimiento, eran los que tenían la sabiduría, el conocimiento, la lectura. El resto de la población era analfabeta, la inmensa cantidad de gente. En 1890, casi 100 años después de la independencia, solo el 10% de la población sabía leer y escribir, de manera que en 1821, 95, 97% de la gente no sabía leer y escribir. Los que tenían el conocimiento, la sabiduría, eran los que podían ejercer control político. Por eso es importante el conocimiento y la teoría política y las teorías revolucionarias. Sin teoría política y sin movimiento y sin ideas políticas no hay movimientos políticos, no hay movimientos revolucionarios. Eso está dicho desde hace muchos años. Cuando se impulsan las ideas de la independencia son las ideas políticas. ¿Quiénes las impulsan? Gente culta, gente que era sabia en el buen sentido de la palabra, gente que estaba instruida, gente que tenía conocimiento y lectura de las teorías políticas más importantes de la época. Cuando aquí se establece el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia, que es nuestra primera constitución, que surge el 1 de diciembre de 1821, la cual es ordenada de redactar el 13 de noviembre. En poquitos días, en menos de 3 semanas, redactaron una constitución con el concepto de contrato social. Eso era conocer a Rousseau, a Hobbes, a Locke, a Montesquieu, a Bodino, a todos los grandes teóricos políticos de los 150 años de atrás, a todo el enciclopedismo francés, a toda la ilustración europea, a todo el iluminismo y la ilustración española, que también fue importante en el siglo XVIII. Y por supuesto las ideas iluministas, como se le llama a la ilustración de los Estados Unidos,
a Paine y a todos ellos, a Benjamin Franklin, a todos ellos que impulsaron también ideas similares. Incluso Paine, el revolucionario norteamericano, creía desde el triunfo de la revolución de Estados Unidos que había que continuar la revolución sobre América llevando en punta de lanza, decía él, la libertad. Bueno, esto no lo hicieron, pero bueno, pero hubo el intento iluminado de Paine y de otros revolucionarios que creyeron que había que proyectar esa independencia en el continente. Bueno, ¿por qué? Porque era la gente que estaba enterada, empapada de las cosas y la que podía justificar. Pero más importante que eso era entender que el gobierno que se estaba surgiendo desde la Revolución Francesa, en la realidad y en la teoría política desde 100 años antes de la Revolución Francesa, era un gobierno que surgía de la voluntad del pueblo, de los hombres organizados, y que no era la decisión de Dios. Ningún gobernante como el rey gobernaba por decisión de Dios. Ellos cuestionan aquello y dicen, no, el gobernante es el que surge de un pacto social, de un contrato social, en el cual los que pactan entregan parte de su voluntad a ese gobernante para que dirija la administración del país, para que gobierne. ¿Bajo qué condiciones? De armonía, de buscar la felicidad del pueblo. Ese era el término que se usaba usando una vieja reminiscencia griega. Y si esa armonía se rompía, porque era despótico, autoritario, opresor, porque se gobernaba en contra del pueblo, porque se convertía en un tirano, un dictador, un sátrapa, el pueblo que lo había nombrado tenía un derecho natural a la rebelión para quitarlo y poner otro gobernante armónico en esa voluntad. Eso es verdaderamente importante. Eso es lo que se llama el contrato social, el pacto social. Esa idea de la rebelión contra el gobernante fue establecida por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia y en 1793 por la misma Declaración de las Mujeres. De manera que había un natural derecho. Y en 1844, en la Constitución Política de 1844, se estableció el derecho a la rebelión contra el gobernante si cometía alguna falta de esa naturaleza. Bueno, no la volvieron, después en las siguientes constituciones quitaron ese articulito que era seguramente muy subversivo, muy peligroso. Obviamente hoy no existe. Hoy quizás tenemos otra forma de discutir la destitución del presidente y del gobierno y del partido gobernante, que son las elecciones. Tenemos la posibilidad de elegir a un mismo partido las veces que sea necesaria. Se puede reelegir el partido en Costa Rica. Se ha reelecto 2 veces el PAC, una vez y una reelección. Ganó una vez y se reeligió una. Liberación hizo lo mismo en 3 periodos. La Unidad hizo lo mismo en un periodo, es decir, tuvieron oportunidad de ganar un gobierno y reelegirse en otro. Segunda reelección ya no se les dio oportunidad. Uno podría pensar que ahí operó el pacto social en un momento para prolongar al partido y en otro momento para que no continúe el partido. Ese es el dilema de la próxima elección. ¿Continuará el PAC en el gobierno? Es un dilema de pacto social. Los que consideren que debe continuar el PAC con otro gobernante le van a dar el favor al PAC. Los que consideren que no, van a poner a otro gobernante y otro partido, en este caso, ¿verdad? Ese acto para mí es una confirmación, una ratificación de ese pacto social fundamental o pacto de concordia que seguimos afirmando cada 4 años. No hay necesidad de la revocatoria de mandato, que es una forma también de quitar al presidente mediante un plebiscito a medio periodo, donde se convoca a la gente para ver si la gente está de acuerdo en que continúe o no y se va. Esa figura de la revocatoria que se ha estado agitando en Costa Rica, yo mismo he estado de acuerdo en eso, pero con periodos presidenciales ligeramente más largos, por lo menos de 6 años y no de 4. Pero cuando aquí el periodo es de 4 años, cada elección de una u otra manera lo que hace es poner en juego la ratificación del pacto con el partido y el candidato que el partido quiera poner, ¿verdad? Para ponerlo en esa esencia. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces,
Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, 1821, 3 semanas después de haber declarado la independencia y de constituir el 12 de noviembre de 1821, el primer gobierno costarricense en época independiente que operó como una asamblea constituyente. Ese gobierno fue muy importante porque fue un gobierno grande, no fue un gobierno chiquitillo. Fue un gobierno que metió mucha gente en la estructura de gobierno. Ahí hubo representantes de Escazú, de Cot, Quircó, Tobosi, por supuesto de San José, de Acerrí, Curriabat, de Tres Ríos, en fin, de Barba, de Ujarrá, de Heredia, de Barba, de todas las comunidades del Valle Central. Ahí hubo sacerdotes muy importantes y sacerdotes que llegaron a presidir, a ser presidentes de esos órganos colectivos que se llamaron juntas de gobierno. ¿Por qué pudieron presidir sacerdotes? Porque eran independentistas, porque fue el coletazo ese de las Cortes de Cádiz donde los curas empezaron a protestar contra la ocupación española, pero también otros curas empezaron a protestar contra la ocupación francesa en España, y otros curas empezaron a protestar contra la ocupación española en América, y se quedaron prendidos de esas ideas. Nuestros sacerdotes, los más importantes de aquel momento, los directores del movimiento religioso nacional, fueron independentistas. Por eso fueron parte de las juntas, por eso fueron parte firmantes del acta de independencia. Entre los sacerdotes que firman el acta de independencia, los que forman parte de los primeros 3 gobiernos, que eran las juntas, la Junta de Legados y la Junta Superior Gubernativas, casi 10 o 11 sacerdotes participaron de ellas. Bueno, ¿eso por qué? Porque eran independentistas y hombres talentosos, obviamente que sí, pero ahí estaban metidos. Entonces tenemos esa cuestión ahí. Ahora bien, estamos previendo este espacio aquí de Costa Rica. ¿Qué pasa en el virreinato arriba? Igual, 1810 empieza la sublevación de los sacerdotes mexicanos. Hidalgo, Morelos, el famoso grito de Dolores, que es el que los mexicanos celebran como el grito de la independencia de 1810, pero esa independencia no se produce hasta el 28 de septiembre de 1821, aunque regionalmente en el inmenso territorio de México hubiera regiones que habían declarado la independencia. Iturbide, Agustín de Iturbide ya la había declarado en febrero de 1821. Chiapas, que era una parte de la Capitanía General de Guatemala, donde estaba Ciudad Real, Tuxtla, Comitán, etcétera. Ellos declaran la independencia y se suman inmediatamente a las posesiones de Iturbide, anexándose a Iturbide, agregándose a Iturbide, aceptando el plan de Iguala de las 3 garantías, que era la defensa de los católicos, la unidad de españoles y americanos, etcétera. Y ahí empiezan a desarrollar su idea republicana. Cuando aquí hablamos ya de Iturbide, que se declara independentista y después impulsa un concepto de imperio para organizar, es un imperio republicano, porque a veces en el lenguaje común y en la idea común, cuando se habla de imperialistas y republicanos y la lucha entre imperialistas y republicanos, incluido en Costa Rica, alguna gente puede considerar o creer que la lucha contra los imperialistas es porque eran monárquicos. No eran monárquicos, eran republicanos, solo que querían estar incorporados a México. ¿Era razonable incorporarse a México? Como pregunta, veámoslo de esta manera. Antes de la independencia en Guatemala o en Costa Rica, nosotros formábamos parte de un territorio que era unitario, la Capitanía General, que pertenecía al Virreinato de México, que era la gran administración, ahora sí, territorial y de dominación nuestra. Sobre las autoridades locales, sobre el gobernador local de Costa Rica, existía el gobernador o el capitán general de Guatemala, y sobre ese existía el virrey. Y sobre el virrey existía el rey de España. Esa era la jerarquía de las autoridades de gobierno para nosotros. Muy bien. Si tenemos eso claro, entonces debemos también tener claro de que había mucha gente que simpatizaba con esa organización amplia
unitaria, regional grandota, ya fuera solo de Guatemala o la del virreinato, y que cuando se empieza a plantear la idea del imperio de Iturbide, habrá gente que está soñando y viendo esa vieja tradición que teníamos de pertenecer a un gran territorio, la Capitanía General, el Reino de Guatemala y el virreinato. Por eso a mí en esa discusión de imperialistas y republicanos no me es tan esencial y tan importante la discusión, porque en ambos casos se está peleando por un sistema republicano. Primero, solo que en una posición, la de no integrarse al imperio mexicano, estamos de acuerdo, pero sí era una posición también republicana. Si eso era ser más independientes, digamos que sí. Ahora viene el pero ese grupo de republicanos locales y de imperialistas pro Iturbide locales terminan unidos, agregándose en 1823 a un concepto ahora regional que se va a llamar Provincias Unidas de Costa Rica y de Centroamérica, y en 1824 República Federal Centroamericana. No había distinción formal entre esa unidad territorial de la República y de las provincias respecto a la vieja capitanía, solo que ahora se llamaba República y provincias. Y que nos hubiéramos integrado al Imperio Mexicano era como haberse mantenido dentro del virreinato. Eso no sucedió. Nos quedamos solo en el territorio de la República Federal, ¿verdad? Pero esos conceptos, si se entienden así, se puede comprender mejor esos detalles de la pugna que hubo en esos días y entender mejor los detalles de la pugna que hay hoy para interpretar esos fenómenos, ¿verdad? Pues bien, la independencia de México venía produciéndose, exaltada desde 1810, la nuestra, la centroamericana, desde 1808 con Pablo Alvarado. Guatemala era el centro de agitación intelectual importante allí, a pesar de que existía la Universidad de León, pero era el centro donde se agitaban las ideas liberales, el impacto de las ideas liberales, los periódicos liberales, el editor constitucional, el amigo de la patria, todos los periódicos que habían ahí, ahí había prensa impresa, donde circulaban las ideas de los grandes liberales económicos, David, Ricardo, Smith, Quesnay, el ministro de Finanzas de Francia, donde se discutía sobre la libertad de comercio, que fue una de las causas de la independencia. Y en ese sentido, ese era un núcleo de agitación. También habían monarquistas ahí, sí, por supuesto, pero allá había una discusión política porque esa prensa jugaba un papel importante. En la época colonial nuestra no tuvimos periódicos, imprenta hasta 1830. Escuelas muy poquitas en la época colonial nuestra. No llegaban a 30 en toda la época colonial. 1814 se impulsa la Casa de Enseñanza Santo Tomás al amparo de aquellos tabacaleros que les mencioné antes, liberales, progresistas, con capital, que contratan a un profesor, el bachiller Francisco José Osejo, para que venga a instruir, que era liberal, que tenía ideas liberales, que empieza a meter las ideas liberales desde la Casa de Enseñanza Santo Tomás, y a eso se agregaba un navegante costarricense que le tocaba viajar por Sudamérica, Gregorio José Ramírez, que participa en eventos de lucha independentista en Sudamérica y traía las ideas y las noticias de lo que estaba ocurriendo en Sudamérica, y todo eso va aprendiendo en Costa Rica, va creando un ambiente, aunque pequeño, quizás discreto, pero iba creando un fermento libertario muy importante en esta zona. Bueno, en México, volvamos, empieza la lucha por la independencia, se empiezan a dar luchas contra el monarca, el virrey allá, se empieza a concentrar la lucha en el sur de México, en los estados sureños del sur de México, actuales estados sureños, en la zona esa del sur, cerca de nosotros, de la Capitanía General. Febrero del 21, Iturbide está haciendo su plan de Iguala, está convocando a la integración regional bajo el imperio, la forma del imperio republicano. Eso impacta inmediatamente el límite con Guatemala, con la capitanía, que eran la región de Chiapas, Ciudad Real, Tuxtla, Comitán, que eran parte de la Capitanía General,
que el 13 de septiembre se independizan y se agregan de una vez a México y presionan directo sobre la Capitanía General de Guatemala para que tome una decisión igual. Si entendemos esa parte regional de la zona norte de Guatemala ya incorporada a Iturbide, entendemos que ya era una zona literalmente cortada del virreinato y eso presiona sobre la lucha, ahora sí popular, intelectual que se estaba dando en Guatemala. Y esa lucha del 13 de septiembre al 15 de septiembre en Guatemala se presiona con la gente en la calle y con mujeres en la calle. Dolores Bedoya, esposa de uno de los altos funcionarios que luchaban por la independencia en Guatemala, es una de las agitadoras y movilizadoras más importantes, quizás nuestra mejor figura femenina en la lucha por la independencia en toda la región. Bueno, y el 15 de septiembre se produce entonces la independencia ¿de quién? De Guatemala. El Acta de Guatemala, el 15 de septiembre, independiza a Guatemala. Su artículo primero dice independencia absoluta de España. Después regula la posibilidad de anexarse a Iturbide y convoca, ahora sí convoca a que, primero dice que eso tiene que comunicarse también a los pueblos que han pertenecido a la capitanía, los libera automáticamente para que cada región, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, tomemos nuestra propia decisión. Esta región de Guatemala ya estaba también fragmentada, dividida por una nueva división administrativa que se había creado en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de Cádiz, que habían creado las diputaciones. Ya las viejas provincias estaban más diluidas, pero todavía funcionaban. Pero las diputaciones, entonces estaba la Diputación de Guatemala y la de León, donde estábamos nosotros, Nicoya y Nicaragua, y la de Guatemala, que estaba Honduras, Salvador, Guatemala, Ciudad Real, Chiapas y esa parte. Y entonces se comunica la independencia de Guatemala para que cada parte resuelva como quiera. Y el 21 de septiembre, la noticia en El Salvador provoca la declaración de independencia del Salvador que se anexa a México. 28 de septiembre, la declaración de independencia de Comayagua, Honduras, que igual se orientan por la anexión a México, sumándose a Guatemala, que también anda en esa dirección. Y Nicaragua, que produce un acta que es un plato de babas, ¿verdad? Hasta que se aclaren los nublados del día. No habían nublados, lo que habían eran cataratas en los ojos del viejo obispo Jerez, que fue el que redactó esa frasecilla, porque el viejo obispo quería seguramente que se restituyera el poder monárquico y entonces condicionó la declaración de independencia hasta que se aclararan los nublados del día. Por supuesto que no se le aclararon. Y el 11 de octubre, Nicaragua hace otra acta y rectifica lo aprobado el 28 de septiembre. Ambas actas, la del 28 de septiembre y la de 15 de septiembre de Guatemala, llegaron a Costa Rica el 13 de octubre. Muy bien, llegaron las dos actas. La de Nicaragua con dos copias, llegó una a San José y otra a Cartago. El gobernador colonial no pudo evitar dar a conocer aquellos documentos, ya se sabía. Y entonces empiezan a circular los documentos y la información para que se nombren delegados de los pueblos y envíen esos delegados a Cartago para que se reúnan en Cartago el 29 de octubre de 1821 para tomar una decisión, y efectivamente la decisión se toma en favor de la declaración de independencia de España. Artículo 1 del 15 de septiembre de Guatemala, artículo 1 de la declaración de independencia de Guatemala dice exactamente lo mismo. Absoluta independencia de España. Eso es lo que celebramos en el Bicentenario. No estamos celebrando si nos anexamos o si queríamos anexarnos a México, no. Primero, la independencia de España. Eso es lo que está declarado y eso es lo que celebramos en estas fechas. Originalmente se ha celebrado el 15 de septiembre como la fecha centroamericana de independencia. Desde 1824
el Congreso Federal estableció que esa era una fecha que debía celebrarse regionalmente, pero agregó que también debía celebrarse simultáneamente la fecha de declaración de independencia de cada país. Es decir, desde 1824 debíamos celebrar la independencia de Centroamérica, digamos, en el acta de independencia de Guatemala. Y además debíamos celebrar la independencia de cada país, la del 29 de octubre, cada 29 de octubre. Dicho esto, desde 1824. Bueno, esto para enfatizar que se tenían muy claras las dos independencias. ¿Cómo podemos entender la independencia de Guatemala? Como el detonante de la independencia. Estalló allá, se declaró la independencia, se impulsó la noticia y eso fue provocando las otras independencias, el detonante. Por eso, para mí, digamos, no es una grave discusión si celebramos el 15, pero también tenemos que celebrar el 29. Para mí la independencia de Costa Rica es la del 29 de octubre, pero no podemos dejar de celebrar también aquello que nos dio el chispazo de la vida, ¿verdad? Para decirlo religiosamente, yo no soy religioso, pero usando a telas de Chardin, el punto mega de la independencia, ¿verdad? El chispazo de la vida. Bueno, ahí está. Entonces, son dos eventos importantes. Esos dos eventos que perfectamente podrían significarse casi en una frase de por quién doblan las campanas, ¿verdad? Se dice que en general las campanas suenan cuando anuncian un funeral o una tragedia. Aquí doblaban las campanas por el funeral del colonialismo, por el funeral de la dominación española, ¿verdad? Tocaban a muerto, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos decir que esas campanas repicaban y doblaban por ellos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, se podía decir que esas campanas podían repicar anunciando justamente en señal de fiesta o regocijo la independencia. Entonces, el toque de campanas aquí es de entierro del régimen colonial y de inicio del proceso de independencia. La independencia no nos llegó, como les dije hace un rato, de noche, ¿verdad? De manera que la antorcha y eso son símbolos posteriores, que nada más simbolizan la luz, la libertad contra la opresión y la oscuridad, ¿verdad? Pero bueno, es parte de eso. La antorcha que desde 1964 se trae desde Guatemala simbólicamente y llega el 15 aquí y que se trae hasta Cartago, ¿verdad? Este año simbólicamente va a llegar a Cartago también el 15, pero el 29 de octubre no se jalará una antorchita, por lo menos de San José a Cartago, y me parece que sí, por lo menos hay que empezar a hablar de eso para hacer simbólicamente esa otra llegada, que es cuando efectivamente llega la noticia a Cartago, ¿verdad? Y yo creo que es por ahí donde hay que empezar a funcionar en ese sentido. Entonces tenemos esos dos eventos. La independencia de Guatemala, detonante, la independencia de Costa Rica, la nuestra, ambas confluyen en la Constitución, en la República Federal en 1824, en un acuerdo para que se celebren las dos fechas, una de carácter centroamericano y la nuestra. Y se siguió celebrando la fiesta centroamericana, más que la nacional, sí, pero también se celebró la nacional en distintos momentos. Todavía hasta la primera mitad del siglo XX en las escuelas se nos enseñaba a nosotros el 29 de octubre. Después se aflojó de eso cuando entró el mercado común centroamericano en la década de 1960, porque ahí se volvió a uniformar otra vez el criterio, ahora sí, de unificación política, entre comillas, de la región. Primero había existido la Organización de Estados Centroamericanos, que después se convierte en la Secretaría de Integración Centroamericana, presidida incluso por un costarricense, Marco Tulio Cambronero, y en 1964, profesor brillante de educación física, graduado en Canadá y en Estados Unidos, Alfredo Cruz Bolaño, se le ocurrió la idea esta de la antorcha y desde ese entonces se celebró el desfile de la antorcha. Yo estaba
en quinto año en el colegio cuando nos tocó hacer ese primer desfile. Yo desfilé unos cuantos metros en 1964 ahí en San Pedro con la antorcha. Bueno, eso es anécdota, nada más, pero fue desde el 64 para acá que se impulsó esa idea. Y ahí se empezó otra vez a recelebrar, digamos, el 15 de septiembre y se abandonó la idea del 29 de octubre que a veces se recordaba en escuelas y colegios, ¿verdad? En este momento es inevitable no acordarse de Cartago. ¿Por qué? Porque celebramos los 200 años de la independencia. ¿Y dónde se declara la independencia de Costa Rica? En San José, ¿no? Fue aquí, en Costa Rica, en Cartago. No fue en San José. Entonces, inevitablemente la municipalidad de San José de Cartago, con su alcalde nuevo, Mario Redondo, ha creado toda una bulla alrededor de eso y está creando toda una fanfarria alrededor de la fiesta de la independencia en Cartago. Ya le están a punto de sacar ahí en el parque, en la Plaza Mayor, un monumento a la independencia, que en Costa Rica no ha habido un monumento a la independencia como la hay en todos los demás países del mundo. Que hay un gran monumento a celebrar la independencia en Costa Rica. Nunca tuvimos un monumento a la independencia, una carajada rarísima, como si no tuviéramos que celebrarla y afirmarla y defenderla constantemente, porque ha estado amenazada y fuertemente amenazada. Bueno, ahí está eso. ¿Qué más de este proceso? Entonces tenemos ya declarada la independencia. Declarada la independencia, se rompe con España y empezamos a caminar por cuenta propia. Y esa cuenta propia va a significar ni más ni menos que empezar a tomar decisiones nosotros propias. Y las primeras cuestiones son la integración de esos primeros gobiernos independientes. El primer gobierno, el del 12 de noviembre, que es cuando de una u otra manera podemos hablar de que tenemos nuestro primer gobierno en vida en vida independiente. Y ese primer gobierno, esa junta de delegados, es la que ordena redactar el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, cuyo principal redactor fue aquel estudiante de medicina que en 1808 había levantado la voz por la independencia, Pablo Alvarado, que seguía en Guatemala agitando la vida política y en esos días de la independencia estaba agitadísimo ahí mandando cartas a los costarricenses y documentos incitándolos a abrazar la causa de la independencia. Y él permanece en Guatemala unos meses más, un tiempo más, y después regresa a Costa Rica. Y aquí se desempeña ya como médico. Bueno, ese era Pablo. De ahí ¿a qué pasamos? A darle seguimiento a la convocatoria de México de Guatemala de enviar delegados para constituir un congreso y analizar la situación. Vamos al congreso y nos metemos en el congreso y formamos parte de las Provincias Unidas de Centroamérica, una reconstitución de la vieja capitanía, ahora en periodo republicano. Y unos meses después, República Federal Centroamericana. Y entre el 21 y el 23 tenemos 3 constituciones, la del Pacto Social, 2 estatutos, primero y segundo estatuto político, y después entra la Constitución Federal, que la consideramos una constitución nuestra. Y empiezan los símbolos, las banderas. La banderita primera nuestra, una bandera blanca con una estrella roja de 6 picos. Después adoptamos como banderas nuestras, hasta 1848, las banderas que se usaron de igual forma para todo Centroamérica, de colores celeste, blanco, celeste, o azul, blanco, celeste, o azul, como se quiera ver, que eran las banderas de República Federal que tenían el impacto y el influjo de la Revolución de Mayo Argentina, que usa esa bandera y que todavía la sigue usando. Y entonces aquella revolución en Sudamérica impacta en ese sentido a la causa centroamericana en el símbolo de la bandera. Y después vienen los escudos y en el escudito estaba ahí el escudo centroamericano, la República Federal y después los nuestros. Y entonces estuvimos ahí metidos dentro de ese concepto de unidad. Bueno, esa República Federal fracasa en 1838, sí, y salimos de ahí con Braulio Carrillo, nos tratan de meter otra vez con Morazán en 1842, fracasa esa posibilidad, salimos de ese embrollo y Castro Madrid, el doctor José María Castro Madrid, declara la República en 1848, un acto fundamental.
Con Braulio Carrillo habíamos tenido otra cuestión significativa en términos del proceso de la independencia, para decirlo de esta manera, que es cuando se produce la promulgación del Código General de Carrillo de 1841. Ese Código General era un cuerpo de leyes que en un solo libro tenía leyes penales, policiales, de procedimientos penales y policiales, leyes civiles y procedimientos civiles. Dentro de las leyes civiles trataba asuntos de familia, de trabajo, obviamente todo lo civil, etcétera. En fin, era un código muy amplio en ese sentido. En 1852 se creó el Código de Comercio, pero ese Código de Carrillo produjo el primer cuerpo de leyes nacional con el cual se dejó de aplicar en Costa Rica la legislación española que todavía se venía aplicando. Es decir, rompimos jurídicamente, para decirlo de esa forma, con la tradición jurisprudencial o jurídica española y empezamos a tener nuestra propia legislación. Por eso a Carrillo también se le ha reconocido como el gran arquitecto del Estado costarricense. La otra símbolo de afirmación de la independencia, cuando a San José se le declara capital, porque con esto superamos la capitalidad colonial de Cartago. Y aparte de que Cartago estaba más proclive a continuar unidos a Iturbide que a desarrollar un proceso independiente, ¿verdad? De ahí el carácter imperialista de los cartagineses y heredianos contra los republicanos de San José y Alajuela. Pero en ese sentido, la lucha por la ciudad, por la capitalidad de San José, que fue también una lucha conflictiva en la región, significó una afirmación más de ese proceso de independencia, rompiendo con la vieja escuela española o con la vieja visión española de dependencia. ¿Qué siguió después de Carrillo en términos de la independencia? La declaración de la República. Con la República empezamos a tener otros reconocimientos propios. Ya nosotros podíamos tener relaciones diplomáticas propias. Antes no. Antes las tenía la República Federal. Así como en el gobierno de Estados Unidos es el gobierno federal de Estados Unidos el que tiene relaciones diplomáticas y no el estado de Texas o el estado de Luisiana o el estado de Florida. Igual, es la misma relación. Entonces ya cuando salimos de ahí, empezamos a ser reconocidos diplomáticamente y a reconocer nosotros relaciones con Francia, con Inglaterra, con Bélgica, con Holanda, con el Vaticano. Entonces firmamos el concordato con el Vaticano. Y el Vaticano nos va a dar un apoyo en ese proceso de la independencia. ¿Cuándo? Cuando en la negociación político-diplomática se establece la diócesis de Costa Rica y el primer obispo de Costa Rica, rompiendo ahí con la relación que teníamos con el obispado de León y con la dependencia religiosa de León, al manera que nos crea, para decirlo de esta forma, una iglesia nacional costarricense. Otro elemento importante dentro de ese proceso de afirmación de la independencia. Luego viene la guerra del 56. Walker llegó a Nicaragua invitado por los nicas en un conflicto interno que tenían en 1855. Lo trajeron con sus soldados. Walker, muy hábil, un militar con mucha experiencia en luchas, con expansión que ya venía realizando en el norte de México y en los estados de esa región donde se había usurpado, había impulsado, había dado luchas, se había declarado presidente en un estado ahí, Sonora y otras partes. Tenía una experiencia de eso, expandiendo el esclavismo de los estados sureños de los Estados Unidos en esa región. Bueno, y la anexión. Llegó a Nicaragua a contribuir en una lucha interna de ahí y termina jefeando Nicaragua como jefe militar y después como presidente, restableciendo la esclavitud en Nicaragua en 1855. Publica un mapa en 1855 que fue reproducido hace un mes por La Nación para analizar nada más la anexión de Nicoya sin ponerle atención al significado del mapa. Pero el mapa es un mapa que proyecta a Nicaragua con toda la península de Nicoya como parte del territorio de Nicaragua y el límite lo hace surgir en la desembocadura del río Tempisca en línea recta hasta la desembocadura del río San Juan.
Y entonces ahí estaba proyectando Nicaragua su expansión. Pero ese mapa de 1855 trae el nombre del presidente Rivas de Nicaragua ahí y el nombre de William Walker. Entonces, frente a eso, ahora sí, hay que movilizarse contra William Walker y la amenaza contra William Walker. Y vienen entonces las primeras declaraciones de la primera proclama de Mora en diciembre de 1855, preparándonos para las armas, y el cura, el obispo, el primer obispo de Costa Rica, Anselmo Llorente de la Fuente, sumándose inmediatamente a la lucha contra los filibusteros, porque había que ir a luchar contra el bárbaro protestante. Palabras del obispo, porque los filibusteros no eran católicos. Y en esa época la Iglesia Católica era dominante, monopólica en Costa Rica, y todavía había el resabio de la guerra de religiones sobre la base de que solo había una religión única y verdadera, y los católicos pues creían que esa era, y los otros creían que eran las otras. Entonces, a ir a luchar contra todo eso. Y entonces viene la guerra de 1856-57, donde de nuevo se afirma, ahora sí, la independencia y la soberanía de Costa Rica y de Centroamérica. Y la de Nicaragua, pues nosotros liberamos Nicaragua, y la de Centroamérica, porque estaba cuestionada también. Y ahí se vuelve a reafirmar la parte esta. 1848, rompemos también con los símbolos de la unidad centroamericana. Esa banderita celeste, blanco y celeste pasó a ser esa banderita linda que tenemos ahora de azul, blanco, rojo, blanco, azul, usando los colores de la Revolución Francesa, del liberalismo, del enciclopedismo y la ilustración, que aquel proceso revolucionario impactaba en todas partes del mundo. Y si dejamos ahí la parte otra vez de la provincialidad, de la federación, ahora sí marchábamos ya con paso propio por la gran avenida de la libertad y la independencia a partir de 1848. Termino señalando ejes para poder tener un tiempo de preguntas, todo el que quiera. Ejes que contribuyen a desarrollar el proceso democrático de Costa Rica. Hasta aquí creo que he explicado más o menos todo el proceso ese de la independencia, de las actas, la importancia de una y otra, de la afirmación de la independencia, cómo fuimos construyendo ese periodo. ¿Qué siguió después de 1821? Los procesos, los caminos que nos trajeron hasta hoy. Un camino, el de la educación. Primer jefe de Estado educador. Desde la colonia había educación, ya esto está claro. Poquillas escuelas, pero las había. Las Cortes de Cádiz fortalecieron parte de esa escuela, de esa enseñanza. La Casa de Enseñanza Santo Tomás también. La enseñanza era muy utilitaria en aquella época. Era leer, escribir y contar, y algunas otras cosillas, el catecismo y este tipo de cosas. La enseñanza se resolvía mucho en la casa, con la parte religiosa. No había muchas escuelas, poquitas escuelas en el periodo colonial. Después viene la etapa de Cádiz, obviamente, donde se impulsa por el impacto de la Revolución Francesa la educación en todos los pueblos. Los revolucionarios franceses y los americanos de América del Sur y Bolívar y todos ellos pensaban que la educación era un factor de liberación, de pensamiento, de que podía construir mentalidad, razonamiento para que la gente pudiera entender el significado de la libertad, el significado de la independencia, el significado del contrato social para nombrar gobernantes, etcétera. Toda esta parte que era muy poderosa, ¿verdad? La República Federal igualmente va a desarrollar escuelas, pero nuestro primer gobernante, Juan Mora Fernández, que era educador en un periodo donde no había imprenta, impulsa periódicos manuscritos, murales, bajo la responsabilidad de quien los ponía ahí, de manera que en esos periódicos, ojo, no se podía mentir, no se podía difamar, no se podía calumniar, no se podía infamar o no se podían, en fin, hacer mentiras tampoco. Era un criterio diferente, había que informarle a la gente con verdad. Ojalá la prensa hoy hiciera lo mismo, con verdad, informar, para formar conciencias libres. Entonces la educación a partir, y la educación de niñas. Desde Juan Mora Fernández se impulsa la educación de mujeres, se fortalece la educación de mujeres con Castro Madrid, se fortalece nuevamente con la reforma de Don Mauro Fernández en el 85, 86 y 87, y de ahí en adelante se sigue fortaleciendo hasta
1910, cuando en la Escuela de Derecho empiezan a ingresar las primeras mujeres, cuando en 1914 se funda la Escuela Normal para formar maestros y maestras que eran como apóstoles, que salían graduados con un entusiasmo por la educación y por la formación, que así iban a los campos a desarrollar la educación en todas partes del territorio nacional. Y esos maestros de la época de la Escuela Normal están también politizados en favor de las causas cívicas y democráticas, y son los que dan grandes luchas contra la dictadura de Tinoco, que lo hacen caer prácticamente. Bueno, de ahí en adelante hay otros procesos de fortalecimiento de la educación, obviamente, cuando se abre la Universidad de Costa Rica, ya con mujeres, con todo ese tipo de cosas, la primera graduada del Colegio de Abogados, de la Facultad de Derecho, allá por 1910, en fin, hay un proceso, y el proceso ya de igualdad política de la mujer, que en términos político-electorales se empezó a exaltar eso desde 1890, cuando con motivo de la defensa de un resultado electoral en 1889 se produjo una movilización de campesinos el 7 de noviembre de ese año, donde participaron centenares de mujeres. Y el presidente Rodríguez, en reconocimiento de esa movilización de hombres y mujeres del 89, que impidieron que se pudiera fraguar un acto fraudulento, un proceso electoral, empezó a hablar desde 1890 de reconocer el voto de la mujer. Y desde allí empezó a moverse la idea del reconocimiento del voto de la mujer. En la década del 10 se dan esas luchas, aparecen luego las luchas feministas y la Liga Feminista, que se le acaba el carácter de benemérita de la patria, hasta que en la constituyente de 1917, bajo la dictadura de Tinoco, Alejandro Alvarado Quiroz, uno de los hombres más notables que tenía Costa Rica en aquellos años, primer rector de la Universidad de Costa Rica, propició también el voto de la mujer, lo que no pegó, y esa lucha se mantiene hasta que la constituyente de 1949 se vuelve a replantear y ganar, y desde allí se obtiene el derecho de voto. Ya el Partido Comunista en el año 31 había sido la primera organización política que había proclamado la igualdad político-electoral de las mujeres. Bueno, ahí, pero no permitió, no hicieron proyectos de ley, no dieron esa lucha, pero ya estaba proclamada. Y después de eso lo que se produjeron fueron movimientos más fuertes para darle más presencia político-electoral a la mujer y más representación política. En el primer gobierno de Óscar Arias se elige una vicepresidenta con él, doña Victoria Garrón de Dorian, y en ese mismo gobierno él impulsa la primera presidenta legislativa, que fue una profesora universitaria, Rosemary Karpinski Murillo, Ododero. Y de allí en adelante hasta ahora, después Laura Chinchilla, primera presidenta, y ahora una vicepresidenta que tenemos también nombrada. Y por supuesto, hemos tenido ya más mujeres representando. En 1903, 3 diputadas, hoy hay 26 diputadas en el Congreso. Importante ahora, Declaración de Guatemala del 15 de septiembre de 1821, cuando se invita a nombrar los diputados para el Congreso ese que va a provocar las Provincias Unidas y la República Federal, se dice que se debe nombrar un diputado por un número determinado de ciudadanos, y agrega, y se debe incluir a los ciudadanos de origen africano. Ajá, 15 de septiembre de 1821, el Acta de Guatemala está aboliendo la esclavitud con esa declaración de ciudadanía de los negros. Porque si algo tuvo importante la independencia es que dejamos de ser vasallos del rey, súbditos del rey, siervos del rey, y pasamos a ser ciudadanos, hombres con derechos y libertades. Y en esa condición, la declaratoria de independencia de Guatemala, que es la única que lo dice de esa forma, declara ciudadanos a los negros y les da el derecho de que participen en el proceso de selección de diputados, pudiendo ser electos y elegir. No salieron electos los negros, sí, no salieron, pero ya estaban declarados independientes. Estaba declarada la abolición de la esclavitud, digámoslo así. La declaración de abolición de la esclavitud se produce ya oficialmente hasta 1824 en la República Federal, pero el Acta del 15 ya la había establecido de esa manera. Esa lucha por la representación política de los negros va a durar mucho tiempo,
hasta 1953, cuando es electo el primer negro en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, con las primeras 3 mujeres ese año. Bueno, pero ya de ahí en adelante hemos tenido hasta un presidente legislativo negro recientemente, Eduardo Cruxan, y hemos tenido una vicepresidenta negra que ha ejercido la presidencia varias veces en sustitución del presidente cuando sale. Y le ha tocado desempeñarse presidenta en ejercicio en situaciones internacionales, haciendo ella alarde, Epsi Campbell, de que es una presidenta negra de Costa Rica. Bueno, es parte de esa institucionalidad que viene heredada de aquellas luchas. Curiosamente, los indígenas no fueron tomados en cuenta ni en el acta de Guatemala, porque es una mayoría de población extraordinaria y sigue siendo grandísima. Más del 60% hoy de la población guatemalteca es indígena, en el resto de Centroamérica también. En Costa Rica era poco, no andábamos alrededor del un 15% de indígenas al momento de la independencia, y eso no tenía ningún significado. Por eso no se toman medidas en esa dirección, y todavía estaban refugiados en Talamanca y en otras zonas. Es hasta Tomás Guardia que se incorporan de manera muchísimo más activa, porque Tomás Guardia, de manera muy inteligente, a los jefes indígenas les dio el carácter de jefes políticos de su comunidad. Entonces les dobló el poder, les daba poder civil y les respetaba el poder indígena que tenían. Y entonces lo fue integrando. Y eso se acompañó de la penetración a las zonas de Talamanca de ese extraordinario obispo católico que hubo a finales del siglo XIX, que fue el obispo Bernardo Augusto Til, que participó de la logia masónica, aspecto que ha sido cuestionado también de si era masón o no, pero en el Museo Masónico de Costa Rica están todas las evidencias de que fue masón. Bueno, pero esa es una discusión. Entonces, ahí tenemos esos elementos que son como los ejes. Está el desarrollo jurídico del país. Primero el eje de la educación, luego el desarrollo jurídico del país. Formamos un país que llamamos Estado de Derecho. Primero, un Estado de Derecho es un Estado que se organiza con leyes, con apego a las leyes, donde se establece, en primer lugar, el control político jurídico de los gobernantes, de manera que los gobernantes no pueden hacer nada más que aquello que las leyes les permiten hacer. Pero al mismo tiempo, y eso se va en paralelo con el desarrollo lento, pero cada vez más amplio, de derechos y libertades. Los ciudadanos empezamos a tener derechos y libertades, entre ellos el derecho a la libre opinión, a la crítica del gobierno. Castro Madrid es uno de los que más fomenta la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y el derecho a criticar por la prensa al gobierno, diciendo que era mejor tener prensa libre que prensa sometida, y era mejor tener gobernantes sometidos a la prensa que la prensa sometida al gobernante. ¿Ah? Y se empieza a desarrollar una cultura política liberal muy importante, Estado de Derecho. Después viene lo que llamamos el Estado Social de Derecho, cuando empezamos a introducir, ahora sí, leyes sociales y leyes que llegan a la categoría de la Constitución, especialmente no solo por el desarrollo de las luchas obreras y sindicales desde el siglo XIX y siglo XX, que van produciendo beneficios laborales que se van reconociendo lentamente, pero se van reconociendo hasta la constitución de la Caja Costarricense en el año 40 y el paquete de reformas constitucionales que se llaman garantías sociales, que se meten en el año 43 en la Constitución, resultado del pacto del gobierno Calderón Guardia, la Iglesia Católica y el Partido Comunista, lo que constituye lo que se llama el Estado Social de Derecho, que llega hasta nuestros días. A eso se han ido agregando otros derechos y se han ido ampliando otros derechos, y se ha fortalecido el campo de los derechos humanos de una manera extraordinaria, y algunos derechos económicos. Cuando esto sucede, ese paraguas adicional se llama Estado social y democrático de derecho. Y ese ámbito de los derechos humanos cubre ahora todo. De manera que derechos laborales están cubiertos por derechos humanos, derechos de las mujeres por derechos humanos, derechos de los niños por derechos humanos, fortaleciendo una gran cantidad de derechos sociales que se han ido dando. Entonces, ese es otro eje. Y la construcción política, ahora sí, de Costa Rica, en manos de educadores y de abogados desde el siglo XIX. Nuestro primer gobernante por 3 periodos hasta 1833, educador, pero ahí siguieron civiles, educadores o abogados y educadores. Pocos militares
en ejercicio del gobierno. Y aún cuando hubo militares, fueron liberales políticamente. Y desde 1872 en adelante hasta hoy, cuando habían gobiernos de 6 años, cuando hubo gobiernos de 3 años, o cuando se establecieron los gobiernos como ahora de 4 años, en general, desde 1872 han permanecido. Por excepción, han habido rupturas en esa estructura de gobiernos por breves plazos, pero desde 1872 tenemos un continuo de cambio de gobiernos de una manera bastante natural, entre comillas, pero lo hemos tenido. Entonces eso le ha dado estabilidad política al país, porque ha habido una visión de largo plazo. Eso nos está faltando hoy. Termino con esto. La independencia que estamos celebrando el 15 de septiembre y que celebraremos el 29 de octubre es una fecha, sí es una fecha, que nos está diciendo que hemos transcurrido desde 1821 hasta hoy. Pero cuando hablamos de la celebración del bicentenario, ¿qué es lo que debemos replantearnos como celebración fundamental? Y yo diría que es el periodo que sigue. El bicentenario que estamos celebrando debería ser el bicentenario que empiece a arrancar a partir de esas fechas hacia adelante, de manera que podamos tener una visión de construcción de la sociedad costarricense al futuro como tuvieron nuestros gobernantes del pasado, y algunos de ellos de manera extraordinaria y espectacular. En este momento, nuestros políticos no tienen esa visión. Los partidos políticos en este momento, en una campaña electoral, no deberían estar hablando de eso, y nadie está hablando de esa Costa Rica post celebración del bicentenario, que es la nueva Costa Rica, la Costa Rica que habría que construir, no que reactivar, no, que hay que construir, que hay que recuperar. Tenemos hoy 1,5 millones de pobres. Solo con la pandemia se han aumentado en 100,000 los jóvenes que han desertado el proceso escolar. El que deserta el proceso escolar y el colegio va a la pobreza, no tiene otras opciones. La pobreza, aunque ha sido móvil en Costa Rica, que hay movilidad de pobres hacia arriba y de pobres hacia abajo, en ese sentido se le está metiendo como en un embudo que se le aplasta hacia abajo y no hay posibilidades de que puedan salir. Y cuando esos jóvenes entran ahí, se les sigue aplastando. Y cuando se están quitando derechos sociales y laborales y se están limitando salarios y pensiones y se están congelando los salarios casi por los próximos 2 o 3 años, se está presionando para la pobreza. Cuando se está ampliando el régimen de pensión a los 65 años, se está ampliando el régimen de pobreza porque se amplía el número de cuotas y la proporción del número de cuotas que hace bajar las pensiones futuras en términos proporcionales. Si tienen que tomar 5 años más de trabajo hacia atrás con los salarios más bajos, la pensión va a ser más baja y los ingresos van a ser más bajos. Y todos ustedes jóvenes van a estar afectados en eso si no se preocupan ahora por quién votar y por saber por quién votar, porque en este momento no hay un solo partido que esté proponiendo ni siquiera regresar a los estados de promedio de beneficios socioeconómicos del 2018, 2017. No, esto ya va como en un tobogán ahí en resbalada. Entonces tenemos eso, tenemos una situación terrible con las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras en Costa Rica han significado la tercera parte de la producción, de la mano de obra económicamente activa, como se llama, 700,000 mujeres en la producción. De esas 700,000, 350,000 eran cabeza de familia, principal ingreso de sus hogares, aun cuando tienen esposo o compañero. La pandemia ha reducido eso a 250,000. Pero a principios del año pasado, el 2020, habían 220,000 empleados, desempleados, con 350,000 cabezas de familia. Se sostenían con ellas. Pero después llegamos en diciembre a 600,000 desempleados. En estos días el gobierno reconoce 450,000 desempleados. Si solo esa fuera la fuente, tendríamos todavía casi 300,000 o casi 400,000 familias que ya no dependen del trabajo de una mujer.
lo que ha aumentado la presión sobre la pobreza. El trabajo informal ha aumentado, el subempleo ha aumentado. El teletrabajo se impuso, la teleeducación se impuso, pero no tenemos las condiciones, en muchos casos para el teletrabajo, menos para la educación, agudizando y ampliando la brecha social del país. Pero una institución como Fonatel tiene 900.000 millones de colones que no los quiere usar para ampliar la banda ancha, para la fibra óptica, para regalarle computadoras a todo el país, para favorecer el proceso empresarial y productivo del país con eso, obviamente a toda la educación, etcétera. Porque les interesa que eso siga en manos privadas, el negocito ese. Pero el Estado tiene la facultad y la posibilidad de hacer una verdadera revolución en ese sentido. Bueno, son los retos que tenemos. Obviamente la infraestructura y otros temas que podemos cargar como fardos, como cadenas, arrastrando cadenas en el proceso de la independencia hasta hoy. Pero debemos enorgullecernos del país que tenemos. Sí, claro, también hemos logrado mucho. Calidad de vida. Mujeres hoy duran 82 años, hombres 78 años. Una joven que nos está escuchando ahora para poder morirse con su marido al mismo tiempo debería casarse con un hombre que 4 años más joven, ¿verdad? De manera que pueden ir cambiando de novios si quieren, para que se mueran juntos en el futuro. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en el proceso de la independencia, una Costa Rica que podemos disfrutar, que hoy la tenemos golpeada, azotada por la pandemia, por las consecuencias de la pandemia, por los malos gobiernos, por la falta de visión futura, pero tenemos la juventud que puede ver hacia adelante y que puede pararse en este límite del 15 de septiembre de 1821 para decir cómo queremos ver la Costa Rica de los próximos 30 años y exigir que los partidos políticos y los políticos nos den luces en ese sentido. No nos den más sombras. Muchas gracias. Muchas gracias, don Vladimir, por este panorama tan amplio que nos ha brindado a partir de la pregunta que le hicimos sobre las fechas de las actas de independencia. Muy amable. Virtualmente no se puede aplaudir, pero hacemos un aplauso simbólico por su trabajo. Como les dije, pueden ustedes hacer consultas. En realidad ya hay varias consultas en el chat. Yo voy a leerlas para don Vladimir, y si alguien tiene más también puede levantar la mano y hacerlas oralmente. Vamos a ver, dice Byron Tacán, ya que se está hablando de levantamientos de liberación colonial española en Centroamérica, cabe mencionar el levantamiento nativo americano maya hablante en 1820. Dicho suceso creó una independencia y autodeterminación similar a los movimientos de liberación de poblaciones nativas americanas de Sudamérica. Entonces, ¿cuál es su perspectiva en cuanto a los levantamientos de liberación e independencia de poblaciones indígenas en Centroamérica y Chiapas, los cuales eran territorios partes de la Capitanía General del momento? Y otra pregunta igual en ese plano, ¿cuáles fueron los principales motivos y causas para que los gobernantes de Costa Rica del momento decidieran separarse de la Federación Centroamericana? Y en la época de la Federación Centroamericana se creó y legalizó un nuevo estado llamado el Sexto Estado de los Altos, el cual fue reconocido por otros estados centroamericanos como El Salvador de la época. ¿Cuál es su perspectiva sobre ese nuevo estado en la Centroamérica del momento? Nada, después tiene una felicitación sobre la instructiva charla, conferencia, etcétera. Esas son las preguntas que tenemos. No sé si alguien más quiere preguntar. Pueden hacerlo por el chat o levantando la mano. Tiene la palabra, don Vladimir. Sí. Primero, todas las luchas indígenas en América son parte de la resistencia colonial. Obviamente las que se dan en la conquista y en la colonia. Todavía 1780, las de Tupac en el Alto Perú. Las más importantes porque fueron quizás las que plantearon un movimiento político indígena. Las otras luchas indigenistas en América fueron luchas de resistencia. Pero la de Tupac en 1780 fue una lucha política que sí planteó
una reivindicación política, y eso es lo más importante. Bueno, fracasaron, pero fueron las luchas políticas que contribuyeron. Dije brevemente que alrededor del movimiento independentista en Sudamérica se habían movilizado algunos negros. Bolívar tenía esclavos, ¿verdad? Pero se movilizaron negros, después les dieron la libertad. Los levantamientos en Costa Rica fueron importantes. El más sonado es el de Pablo Presbere en 1711, cuando fue ajusticiado por los colonialistas, ¿verdad? Y reivindicó él con su muerte también a 11 líderes indígenas que lo acompañaron, asumiendo él toda la responsabilidad del levantamiento y salvándole la vida. Bueno, pero también tuvimos a Camactiri, a Cocorí, a un montón de gente que también se desarrollaron en Centroamérica. Igual hubo Lempira, la moneda de Honduras tiene el nombre de uno de sus caciques, Tiriangén en Nicaragua, y así grandes líderes importantes indígenas que jefiaron sublevaciones y luchas independentistas. En los días esos inmediatos a la independencia, eso que se mencionó de los pueblos mayas, también hubo movimientos y movilizaciones ahí, pero no fueron los que condujeron al proceso de la independencia. Finalmente se estuvo dirigido por la parte blanca de Guatemala. Sí se reconocen esos movimientos, y el estado de los Altos en esa misma región igual fue un intento fallido de un área que se independiza, pero que después se volvió a subsumir en los territorios locales y no se desarrolló como un estado nuevo en el periodo de la República Federal ni fuera de la República Federal. ¿Cuáles fueron los motivos para la separación de la Costa Rica de la Federación? La lejanía. Eso fue lo que más influyó. La lejanía nos producía primero poco beneficio, poco rédito de lo que se hacía a nombre no solo de la República Federal, sino que en la propia capitanía ya teníamos distanciamiento en ese sentido, pero en la federación nos obligaba a gastar plata para mantener el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y el ejército, al que teníamos que también poner hombres y poner plata. Y no teníamos beneficio alguno de eso, no había una repercusión positiva para nosotros en eso. Y esa fue la razón principal, digamos, que hubo alrededor de eso. Los conflictos políticos internos en cada uno de esos países amenazaban también la estabilidad interna de Costa Rica. En esos países hubo mucha inestabilidad política. Si vamos a la inestabilidad política, político-constitucional que se expresa en constituciones, en Costa Rica tuvimos 11 constituciones hasta 1871, pero en Nicaragua, Honduras y Guatemala hubo casi igual número de constituciones en esos países, porque eran el reflejo de una lucha política interna, donde cada grupo que llegaba al poder quería organizar el Estado y hacían una nueva constitución donde se diferenciaban en matices una de otra, porque las constituciones todas son estructuralmente iguales, son como esqueletos, solo que tienen carne, unas gorditas, otras menos gorditas, unas por aquí más infladitas en un brazo y otras por una pierna, etcétera. Entonces, esa era la diferencia, matices. Pero cuando hay tantas constituciones, lo único que refleja es una conflictividad político-institucional que dice que cada grupo que llega a gobernar quiere organizar el Estado de acuerdo a sus propios intereses. Rafael Obregón Loría, que hasta hoy es el único que ha estudiado los conflictos político-militares de Costa Rica, para el periodo 1821-1871, señala más de 60 conflictos político-militares. Por supuesto que eran azonadas militares, visto hoy, pero eran los conflictos de la época y a veces muy arduos y muy agudos. Pero hay una cantidad enorme de conflictos que nos indican, uno, que se están desarrollando los grupos económicos. Dos, que se están desarrollando los grupos políticos. Tres, que hay una lucha intensa entre esos grupos económicos y políticos por dirigir el Estado. Y esa es la lucha fundamental. Y eso pasa en Centroamérica, pero lo que pasaba en Centroamérica agregaba los conflictos más agudos entre los propios productores. Y nosotros de largo veíamos aquello, entonces preferimos apartarnos y separarnos rápidamente de aquel enredo. Y cuando jalamos a Nicoya, lo jalamos en esa perspectiva. Cuando el partido de Nicoya se agrega a Costa Rica,
se agrega por negociaciones político-diplomáticas que se hicieron con ellos. Primero porque desde la época colonial Nicoya tenía más relación comercial con nosotros que con Nicaragua, más relación a través de Punta Arenas y Caldera que con Nicaragua, que era la tierra. Tenían que cruzar el Golfo, porque nosotros le ofrecíamos, de acuerdo al acta de Nicoya, seguridad jurídica, seguridad política, estabilidad, mejor negocio, seguridad en el negocio, etcétera. Más o menos las mismas razones. Entonces, eso fue, digamos, casi el motivo principal de la separación o las causas que contribuyeron a separar a Costa Rica de la República Federal. Bueno, no tenemos más preguntas, no tengo pedidos de mano, pedidos de palabra. No sé si hay alguien más y si no, pues creo que ya estamos en hora prácticamente. Ha sido muy nutritiva, muy rica, muy productiva la conferencia de don Vladimir, a quien yo le agradezco muchísimo, y a todos ustedes por haber participado y por estar aquí. Recuerden que vamos a dejar grabada la conferencia, se puede consultar después como un material de consulta académico y político, por supuesto. Y gracias, don Vladimir. No sé si quiere agregar algo, no sé si alguien quiere decir algo más, pero le agradecemos mucho por esta generosa conferencia. No, las gracias soy yo el que las doy a ustedes por la invitación y por el tiempo que han prestado a esta conversación, digámoslo de esa manera, deseándoles lo mejor para el resto de la noche y estos días que vienen. Muy bien, muchas gracias, muy amable, don Vladimir. Muchas gracias a todas y todos y seguimos con la actividad de la Semana Cívica. Toda esta semana habrán eventos, van a conocer el programa y protéjanse, cuídense. El bicho sigue ahí vivo. Gracias, buenas noches, muy amables.